Les damos la bienvenida a la primera edición del podcast de la revista Psicobuda. En esta ocasión estamos con la profesora Bárbara. Muchas gracias por participar de este podcast. Cuéntenos un poco de cuál es su rol acá en la universidad, en el centro jurídico, qué es lo que le toca hacer. Sí, bueno, yo llegué en noviembre a la Universidad de Atacama, noviembre del 2023 a trabajar a la Universidad de Atacama, principalmente acá como psicóloga del Centro Jurídico Psicosocial de la Universidad de Atacama. Y ahí en el camino se me dio esta posibilidad también de poder hacer una asignatura en la carrera de psicología, asignatura al cual le hago a ustedes. Como les comentaba, llegué en noviembre a Copiapó a trabajar a este nuevo desafío que se me presentó de poder ser psicóloga de este centro, porque yo soy de Talca originalmente, de profesión psicóloga, tal como decías. Egresé en el año 2017 de la Universidad de Talca. Y posteriormente en el 2021 empecé a hacer un magíster de familia y mediación en la Universidad de los Andes, el cual terminé en agosto del año pasado. Entonces terminé mi magíster y ahí después me surge esta posibilidad de venirme al Centro Jurídico Psicosocial. Así que me aventuré a venirme acá a esta ciudad y bueno, y acá estamos ahora. Sí, pero ese es mi rol acá en la universidad. Eh, desde como usted salió hace relativamente poco, ¿cuál es la diferencia que nota entre su generación y la nuestra? Sí, bueno, bien como dices tú, Joaquín, creo que no salí hace tantos años, ya, aclarar un poco, bueno, yo tengo treinta años, egresé de la carrera de psicología en el año 2017 y después comencé mi magíster en el 2021, el cual terminé el año pasado. Entonces, claro, he estado como igual muy presente en temas de estudio. Y las diferencias que noto también hoy día, también desde mi rol, tal como decías tú, hago clase y también soy psicóloga acá del Centro Jurídico Psicosocial, pero lo que he podido ver como en mi experiencia este semestre como docente, en diferencias de generación, creo que una de las cosas que a mí me llama la atención en temas generacionales son lo avanzado, por ejemplo, que ustedes son en la tecnología. ¿Ya? Creo que ese es un plus y es una herramienta que hay que potenciar, ¿cierto? En estas nuevas generaciones. Mi generación, yo ya me quedé un poco atrás en algunos aspectos, ¿cierto? Yo le he dicho que me tengan paciencia en la plataforma, que la profesora va a subir esto. A mí me cuesta un poco, ¿cierto? A veces el problema con el data. Son diferencias que uno nota, pero sabes que ha sido curioso también darme cuenta que más que hayan tantas diferencias, a veces también veo más similitudes generacionales en cuanto a lo que es la construcción del curso. Ya, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo le hago clase a ustedes, hay ciertos estudiantes que yo identifico como los compañeros que yo tenía en el pregrado. Como los Hay, roles que se hay cumplen. algunos que me recuerdan mucho a mis compañeros del pregrado, así ya tanto en aspectos físicos, de personalidades, etcétera, etcétera, pero me recuerdan mucho también como a los grupos que cierto se conforman dentro del curso, cómo se ubican dentro de la sala, cómo conversan, quién es el que siempre, cuando le hago trabajo en grupo, quién es el que siempre da su ejemplo o expone lo que conversó el curso. Identifico igual ciertos patrones que también se me asemejan mucho a cuando yo era estudiante y también pertenecía como a este grupo curso, ¿ya? Así que en temas más de ver de diferencia, yo creo que también veo muchas más similitudes y no la esperaba, ¿ya? Yo también podría haber pensado que habían hartas diferencias, pero cuando yo los veo a ustedes me recuerdan mucho a mis tiempos de estudiante. Ya a veces cuando los veo a alguno por ahí me recuerdan a tal amigo, a tal compañero. Son como algunos perfiles muy similares. Bueno, y en mi caso me ha tocado un muy buen curso, ya el curso de ustedes es muy bueno, yo estoy súper contenta también por cómo hemos ido avanzando, ¿cierto? Sí me llamó la atención y creo que esa puede ser una de las diferencias, que en las primeras clases era un curso muy tímido, en donde como que sentía que no les daba hasta un poco de miedo hablar, situación que ha cambiado el día de hoy porque hoy día ya lo siento como un poco más ya espontáneos, más expresivos, más participativos también en las clases. Y eso al principio me llamó un poco la atención, como que
eran muy tímidos y a diferencia de eso, claro, nosotros en mi generación éramos bien preguntones, ahí de levantar harto la mano, de preguntar, yo también preguntaba harto. Y creo que eso ahora se ha ido desarrollando un poquito, pero al inicio para mí creo que esa fue como una diferencia que vi, que era como estaban muy tímidos, o a lo mejor también donde no me conocían también. Y en relación a la práctica, porque la experiencia de pregrado, al final igual usted tuvo una práctica. Sí, ¿Cuáles son las principales dificultades que se podrían presentar en este espacio de práctica? Las que vivenció usted como estudiante y las que ha vivenciado ahora como su rol de supervisora. claro, sí. Yo efectivamente, bueno, cuando estudiaba psicología en mi último año, hice mi práctica en un CESFAM, ya porque en mi universidad se divide por menciones el último año, entonces mi mención es clínica, ya soy psicóloga con mención clínica, entonces mi práctica la hice en un CESFAM rural, ya esto en la región del Maule porque yo soy de Talca originalmente y lo hice en un CESFAM rural. Que yo escogí por lo mismo, porque me gustaba mucho el trabajo en los contextos rurales, por las diferencias que hay en las intervenciones. La gente es distinta, los contextos son distintos y las historias también son distintas, entonces tuve este interés en postular a un centro de un contexto rural. En lo personal para mí fue una excelente experiencia. Creo que fue la base de mi aprendizaje también práctico de lo que también hoy día hago. Ya tuve la fortuna de tener una muy buena supervisora que me enseñó mucho. Entonces tuve mucho aprendizaje modelado. Y eso para mí fue muy bueno. O sea, pude ver a la otra psicóloga intervenir, andábamos siempre juntas, me enseñaba, yo también hacía mucho taller, después empecé a atender también, pero siempre como con este apoyo y estas herramientas que a mí me faltaban, porque mi gran dificultad como estudiante en ese año, en el quinto año, fue que yo nunca había atendido a un paciente. Entonces salí de una sala de clases que nunca había atendido a alguien a una realidad en donde me tocó atender y no sabía cómo hacerlo al inicio, porque uno tiene los conocimientos teóricos, pero al principio cuesta esto llevarlo después a la práctica. Entonces esa fue la principal dificultad al inicio y fue un proceso duro al comienzo, pero después cuando ya empecé a avanzar con el tiempo, después ya agarré el hilo, bueno, y desde ahí ya no he parado, pero en un inicio una dificultad fue que la poca práctica que yo había tenido, la nula experiencia con un usuario, usuaria, un paciente, me dificultó en el momento de la práctica enfrentarme a esta realidad de tener a una persona frente a ti y tú hacerte cargo, ¿cierto?, de hacer la entrevista y de hacer la intervención. Y en relación al rol de supervisor, supervisora, en su caso fue agradable. eh, y después en el magíster tengo entendido que también tuvo una experiencia de práctica. ¿Cuál fue la diferencia ahí que hubo? Sí, yo he tenido distintas experiencias porque mi experiencia de pregrado, mi estudio fue en una universidad estatal y mi magíster fue en una universidad privada. Entonces tengo ahí también dos realidades y contrastes también, que hoy día también me hacen tener una opinión al respecto, en que yo fui muy afortunada en el pregrado en tener una supervisora muy competente, porque el resto de mis compañeros, muchos tuvieron muy mala experiencia, ¿ya? Entonces, finalmente lo que yo también analizo de eso, que finalmente una mala experiencia de práctica no es excluyente, no es exclusiva de un solo tipo de institución. O sea, No es algo que eh, solamente se ve en el espacio privado, sino exacto, o sea, yo en la universidad estatal pude haber tenido una buena experiencia, en mi práctica del magíster no fue tan buena, como pudo haber sido al revés también. Ya fueron instancias distintas, en el magíster era una práctica ya desde un rol profesional también, pero con otra especialización. Em, pero trato de sacar el aprendizaje de ambas y por lo que he visto, uno ve también del resto de tus pares, finalmente es algo incierto. No sabes qué supervisor finalmente te va a tocar. No sabes cómo va a ser el rol de ese supervisor. Entonces,
en base a mi experiencia, tanto de haber sido estudiante en una universidad estatal y privada, sí hay diferencias, ya sí hay diferencias en temas estructurales, organizacionales también de cada institución, eh, pero creo que hay un factor que es incierto, que es que tú no sabes quién va a ser tu supervisor. Entonces es como el miedo que todos tenemos al momento de llegar a la práctica, ¿a quién me va a supervisar? ¿Quién va a hacer esto? Entonces uno va con muchos miedos, no solo a que te enfrentas a este mundo real, sino que también hay un miedo de como, pucha, ojalá me toque un buen supervisor. Algo que no debería estar en duda, porque uno debe ir confiado de que el que te va a supervisar lo va a hacer bien, ¿cierto? La idea es que el rol de supervisor sea una persona competente. ¿Qué, ¿Cuáles serían como las competencias que debería tener un supervisor en ese aspecto? ¿Debería ser, no sé, más amable, más cercano o generar más distancia? Es muy buena pregunta. Yo ahora lo vivo porque soy supervisora de dos estudiantes en práctica y una de mis principales funciones es supervisar a la estudiante en todo su proceso acá de práctica. Entonces, claro, yo creo que lo primero uno como profesional tiene que entender, yo hoy estoy desde el rol de supervisora, pero de hecho el año pasado yo estaba en un rol de estudiante, mi práctica del magíster. Entonces, cuando uno vive también esta experiencia, uno saca lo bueno y lo malo de la experiencia. Hay que sacar el aprendizaje. Puede que a lo mejor yo el año pasado no haya tenido experiencias muy favorecedoras o muy óptimas, pero de eso también saqué un aprendizaje. Y finalmente, a veces, siempre yo digo, lo que hacen contigo, después uno no tiene que hacerlo con otros. Y las cosas buenas que nos pasan, también hay que replicarlas con otros. ¿Ya? Entonces, creo que es importante que desde el rol de supervisora, creo que es muy importante el tema de la motivación que uno también tenga de enseñarle a un otro. O sea, la disposición con la que yo vengo acá al centro a trabajar sí influye, porque es distinto que yo venga con una disposición como de obligada y tengo a estas estudiantes, tengo que enseñarle, porque eso pasa con muchos supervisores, Que ¿cierto? Que están como obligados a supervisar al estudiante, como que le llega solamente esa indicación de, oye, te van a llegar dos estudiantes en práctica y uno queda como con las manos amarradas porque no sé si puede decir que no, pero es parte de lo que toca hacer. Entonces, eh, en relación a eso mismo, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener una mala ejecución de un rol de supervisor? sí, siguiendo con la línea de lo que estábamos hablando, el rol del supervisor es súper importante. Puede marcar positivamente o negativamente al estudiante. Entonces hay que tener mucha claridad para quienes estamos en el rol del supervisor, que nosotros sí tenemos implicancia en la vida de un otro, porque este es un proceso complejo para los estudiantes. Por eso te digo, yo creo que uno como supervisor, en este caso yo como supervisora, para mí la empatía es lo principal. O sea, yo también estuve en ese rol de llegar y no saber qué hacer o bloquearte o tener miedo, ¿cierto? Porque acá uno se enfrenta también a hartas cosas personales también, ciertos miedos, temores, timidez para algunas cosas, dificultades para otras. Entonces es un proceso difícil que requiere también mucha flexibilidad, ¿cierto? Mucha adaptabilidad también a estos nuevos escenarios que uno enfrenta. Entonces el rol que nosotros tenemos es fundamental para guiar a los estudiantes, porque finalmente eso es lo que nosotros hacemos, los guiamos, les enseñamos también. Es un trabajo difícil porque sí efectivamente ocupa tiempo significativo en supervisar, porque es fácil, ¿cierto?, tener estudiantes y tú darle una carga de trabajo y ya haz eso, ¿cierto? Estoy siendo muy directiva en darle una indicación y hazlo. Pero finalmente el rol de nosotros como supervisores, para quienes lo hacen y lo hacemos eficientemente, hay un involucramiento mayor que requiere orientar, supervisar, corregir cosas también a veces, enseñar desde, mira, esto podemos hacerlo así, mira, fíjate cómo esto cambia, o observaste cómo yo hice esto, mira, podemos hacer esto. O sea, hay todo un trabajo de guiar este aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso requiere también harto tiempo en nosotros los supervisores y por eso te digo, yo creo que eh,
aspecto, para mí yo esto también lo incluyo en aspectos éticos también, el compromiso, la motivación también, y yo creo que lo principal es estas ganas también de poder compartir conocimiento. Yo creo que eso es fundamental. Si tú tienes una postura de egoísmo profesional, que pasa mucho, porque hay muchos profesionales que son muy egoístas en sus conocimientos, eso no te va a llevar a ningún lado. Tenemos que ser solidarios con lo que yo sé. Cada estudiante tiene un propio sello, ¿ya? Entonces uno no es que le imponga el sello personal a otro, pero sí darle las herramientas. También creo que es fundamental el aprendizaje modelado en estas instancias, que el estudiante tenga instancias donde también me vea a mí hacerlo. Ya no se trata que lo haga igual, pero el ver esta experiencia nos aporta un aprendizaje significativo absolutamente. Claro, de hecho, em, hay un caso relativamente reciente que tiene que ver con lo que pasó con Catalina Cayasaya en la Universidad de los Andes, que llevó al suicidio precisamente por la, la mala experiencia que tuvo en la práctica. Y lamentablemente esto es algo que se ve mucho. Esa situación solamente es la punta del iceberg de algo que viene replicándose desde mucho antes y que se ha naturalizado. El hecho de que em, al momento de estar en la práctica, em, muchos supervisores creen que la persona tiene que saber y conocer todo en esa instancia, cuando en realidad es otra etapa más de aprendizaje. ¿Y qué otras consecuencias se podría ver eh, debido a una mala experiencia en la práctica? Porque sabemos que eso solamente es la punta del iceberg, como mencioné, pero hay otras consecuencias que quizás no sean tan notorias. Sí, lamentablemente, bueno, este fue un hecho terrible, lamentable, y por eso también reafirmo mi idea de que esto no es exclusivo de la Universidad de los Andes, ya esto es una realidad que pasa en todas las universidades. Esta universidad tampoco es la excepción de malas experiencias de práctica, o sea, es cosa de que hiciéramos una investigación de cómo han sido los procesos de práctica para nuestros estudiantes y yo creo que sí habrían cifras importantes a analizar, ¿ya? Por eso te digo, yo explicaba que yo tuve experiencia de estudiar en una universidad estatal, después en una universidad privada, que es de hecho la Universidad de los Andes también, en la que yo hice mi magíster, y es una realidad que yo he visto vi en ambas universidades, o sea, las malas experiencias yo las vi en ambas universidades. Entonces no es exclusiva de un tipo de universidad y tampoco es exclusiva del área de salud tampoco, ¿ya? Porque a veces siempre yo, por lo que bueno, se lee y lo que también se difunde en redes sociales, es que esto pasa en el área de salud cuando los estudiantes tienen internado, ¿cierto? Claro. No, no es exclusivo del área de salud. También pasa en nuestra área, pasan las carreras de ingeniería y pasan todas las carreras. Ya hay buenos supervisores y otros que desfavorecen finalmente el proceso y eso pasa en todas las carreras y en todas las universidades. Ya primero yo creo que partir desde ahí. Efectivamente, como yo te decía, el rol del supervisor puede favorecer el proceso o también puede desfavorecer significativamente y marcarlo de una manera muy negativa en la vida del estudiante. En este caso fue una situación trágica, ¿cierto? La consecuencia, pero efectivamente también pueden haber otras consecuencias, principalmente, bueno, a la alteración, ¿cierto?, de la estabilidad mental del estudiante, ya en generar mayores niveles de ansiedad, estrés, ¿cierto? O sea, yo creo que acá, bueno, estamos en mis tiempos de calidad de estudiante, yo sí recuerdo noches que no podía dormir de la ansiedad o el estrés que me generaba el otro día ir a mi centro de práctica. Son cosas que uno vivencia, entonces efectivamente sí a nivel mental sí nos va afectando significativamente y ahí es donde hay que tener también las herramientas también para ser consciente de qué me está pasando a mí, ¿ya? En relación a eso mismo de las herramientas, eh, ¿qué podría hacer uno como estudiante y si está pasando por este proceso de práctica y está sufriendo una mala experiencia? ¿Qué podría desarrollar como para poder fortalecer este proceso, para que sea un poco más amable, un poco más
flexible o O más llevadero. más llevadero, claro. Sí, yo creo que lo principal es la identificación de emociones. Todo parte por ahí. Primero identificar qué me está pasando a mí con esta situación que estoy viviendo, con este proceso que estoy viviendo, hacer el análisis hasta dónde me está interfiriendo. Ya, si me está interfiriendo significativamente en todo el resto de la otra área y me está dificultando, ¿cierto?, mi funcionalidad, hay que prender alerta, ya hay que prender la alarma. Efectivamente, estos son procesos estresantes, son procesos complejos que nuestra estrés, ansiedad se elevan, ¿cierto? Que es dentro de todo esperable también por esta incertidumbre, por estos nuevos contextos, todo proceso, ¿cierto? Todo cambio conlleva un proceso adaptativo. Entonces ya, si entendemos de la base que esas son cosas sí esperables, que vamos a estar más estresados, más ansiosos, pero es marcar esta línea de hasta dónde yo lo puedo llevar. Poner el límite de lo que Exacto, tolero tener y lo que el no. límite de esto lo estoy manejando, lo logro finalmente regular, lo logro manejar, o ya hay algo que está escapando de mis manos. Entonces, primero que todo es como marcar ese límite y para eso es importante nosotros identificarlo, ¿ya? Entender también que estos son procesos que están ligados obviamente a las carreras, ¿ya? Entonces acá también los estudiantes tienen sus supervisores académicos a cargo también de los procesos, si bien estamos los supervisores en terreno, también hay un supervisor que tiene que llevar como la información al tanto de lo que van los procesos de los alumnos. Entonces también entender que hay acá una jerarquía en donde también se puede acudir. Ya hay una estructura a quien nosotros también como estudiantes podríamos acudir a nuestros profesores, a nuestros supervisores, etcétera. ¿Ya? Eso por un lado también en el sentido de manifestar lo que a mí me está pasando. ¿Ya? Porque si el estudiante está recibiendo malos tratos, eso hay que informarlo. No podemos normalizar, ¿cierto?, el maltrato. Porque una cosa son los procesos de práctica, pero no podemos normalizar otras situaciones que no pueden pasar. ¿Ya? Acá en estos contextos, lamentablemente, a veces hay mucho abuso de poder. Entonces eso también yo creo que es importante, como decías tú, no normalizarlo. Y una forma de no normalizarlo es informarlo a las personas correspondientes de la universidad también, ¿ya? Eso por un lado. Para poder llevarlo de una forma llevadera, aquí considero que es fundamental las redes de apoyo que tenga el estudiante, ¿ya? Si está pasando un momento difícil o está haciendo un proceso complejo, es importante que el estudiante se apoye en las personas que son significativas para él, ¿ya? En estos procesos nosotros necesitamos mucha contención, necesitamos mucho apoyo emocional para quienes son importantes en nuestra vida, ¿ya? Porque a veces un abrazo o ánimo, que te vaya bien hoy, son cosas que nos ayudan a afrontar, ¿cierto?, estas situaciones que son más estresantes a las que estábamos acostumbrados. Entonces acá estas estrategias de afrontamiento finalmente tienen que ver también con apoyarnos en nuestra figura significativa y también en cierta forma que esta figura en este proceso que sabemos que dura un cierto tiempo, pero podamos recibir en ese tiempo una contención. O sea, no quedarnos nosotros con estas emociones y no contársela a nadie, por ejemplo, eso sería muy desfavorecedor. Ya tenemos que expresar nuestras emociones, lograr regularla y para eso siento que es muy importante en estos procesos sentirnos acompañados también, porque estamos más vulnerables. Son procesos complejos en los que estamos más estresados, estamos más vulnerables, entonces es muy importante acá el apoyo de nuestras redes significativas. Ok. Entonces, en síntesis, reconocer las emociones, eh, tener estrategias de afrontación de estas emociones, es decir, marcar un límite y si se pasa ese límite, empezar a hacer algo, ¿cierto? Y aparte, tener lo importante que es la red de apoyo para la persona en este proceso. Teniendo en cuenta eso mismo, desde su rol de supervisora, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han enfrentado sus estudiantes en práctica y cómo han logrado resolverlas? Sí, bueno, dentro de las dificultades que han tenido mis estudiantes, tiene que ver con salir como de este nido en el cual estaban muy protegidos, en el cual tenían mucha flexibilidad también por parte de los profesores, ¿cierto? Porque uno al profe a veces le dice, profe, podemos cambiar esto, y nos vamos acomodando, ¿cierto? Vamos buscando opciones. Entonces, una de las dificultades yo creo es enfrentarse ya a un rol profesional, porque acá si bien están de estudiante en práctica,
pero ellas cumplen un rol ya desde lo profesional, entonces ya no está la opción de podemos cambiar esto, no, o sea, hay que dar cumplimiento a todos los compromisos laborales que uno tiene que tienen en este caso en el centro, ya hay fecha acordada, hay hora, hay una agenda, hay toda una logística, ¿cierto?, para funcionar, y hay que dar cumplimiento a eso, y para eso se requiere también una organización, un mayor esfuerzo en tratar de cumplir con todas las tareas, ¿cierto?, asignadas. Entonces, creo que una de las dificultades es como entrar a este mundo real laboral en el cual ya no podemos pedir ciertas flexibilidades o tener en consideración ciertas cosas. Hay que responder nomás a Hay su que responsabilidad. responder a los compromisos que ya están acordados. Entonces acá la responsabilidad es fundamental. O sea, para mí es una de las cosas que yo más también valoro de mis estudiantes, son muy responsables, y esa responsabilidad te lleva finalmente a cumplir todo lo que a lo cual tú tienes, a tus funciones establecidas. Entonces creo que esa ha sido una de las dificultades, como que cambiar de estos ambientes, ya como un rol ya más adulto, responsable, ¿cierto?, a lo que se te asigna. Y otra de las dificultades tiene que ver también con que es salir de este contexto del aula con el profesor a estar en un contexto real, ¿cierto? En nuestra carrera implica, ¿cierto?, esta interacción directa con las personas. Entonces, ese choque, creo que todo, bueno, yo también lo viví, por eso lo digo también, todos tenemos que pasar por eso. Ustedes el día de mañana también van a ver que es distinto. Es distinto de estar en la sala con los compañeros y el profesor a insertarte en una organización, a hacer tu práctica donde hay más personas, tienes que compartir con más colegas, ¿cierto? La gente que tú atiendes, toda la interacción con la red, con la comunidad, ese choque también es algo que cambia, porque uno viene con todo lo teórico de lo que se te proporciona en estos 4 años, que es una teoría, te saben los autores, esto, pero después cuando estás frente a una persona, no le puedes verbalizar la teoría. Tú no le explicas, es que el autor dice esto. No, son otras herramientas las que a nosotros nos permiten, ¿cierto?, realizar esta intervención de manera efectiva. Entonces, esta interacción, así tal como estamos nosotros, con alguien que tú no conoces y que viene por primera vez contigo, sí es una dificultad. ¿Sí? Porque es distinto ahora que nosotros estemos hablando, ¿cierto? Tú me conoces, yo te conozco, ¿cierto? Podemos tener inmediatamente esta comunicación fluida, pero cuando tú no sabes esa persona por qué viene, porque eso es lo otro también, ¿cierto? Cuando tú indagas motivo consulta, tú no sabes por qué la persona viene. Tienes que estar con todos tus sentidos ahí atento a lo que la persona te está diciendo. Entonces ya no tenemos esta sala de clase, ya no está el libro, no está el texto, la fotocopia, el cuaderno. Y otro contexto. Eres tú y la persona con quien no conoces, y que ahí es donde tienes que desarrollar todas tus habilidades blandas, todas las estrategias, todo el conocimiento para entregar una buena atención. Y eso es un desafío que uno no logra al tiro. Eso es importante también, tener clara ahí la expectativa. No es que mi primera sesión vaya a ser la más bacán, o lo hice excelente la primera vez. Esto es gradual. Entonces, importante, creo que eso también es un punto importante que para los estudiantes que hagan sus prácticas, el tema ahí de la frustración, porque uno igual se frustra. Y para evitar eso y para manejar mejor esta frustración es importante tener clara la expectativa, ya entender que yo soy un estudiante, esto es primera vez que lo estoy haciendo, voy a poner lo mejor de mí, ¿cierto? Pero esto va a ser gradual. Ya. Al principio nos cuesta mucho, pero a medida que va pasando el tiempo, ya después nos vamos desenvolviendo, y si intento hacer las cosas lo mejor posible, eso después se refleja. Entonces ahí importante también el compromiso del estudiante, la responsabilidad, porque puedes tener un muy buen supervisor o supervisora, pero si tienes a un estudiante que no tiene la motivación de aprender, de mejorar, de ser flexible, de recibir crítica, va a ser muy difícil que ese estudiante también pueda ir progresando gradualmente. Entonces, el supervisor sí cumple un rol importante, pero tampoco podemos olvidar el rol del estudiante. ¿Ya? Entonces, si tú me lo preguntas a mí, que yo lo veo con mi estudiante actualmente, he tenido una muy buena experiencia. Son estudiantes muy proactivas, muy responsables, aceptan la crítica, ¿ya? Porque si bien yo trato de enseñarle y ya apoyarla, también me toca corregirla, ¿ya?
en temas tan mínimos como una tilde, como una coma. En redacción, mira, esto se puede decir de esta forma. O hay que ser más concreto, sintetizar. Ya yo en ese sentido soy muy exigente, se lo he dicho a ustedes también en clase, con la redacción, la ortografía. Otra persona que lee esto debe ser capaz de entenderlo. ¿Ya? Entonces trato de que yo sé que los conocimientos y todas las herramientas las tienen, pero acá hay que llevarlas a la práctica. Y trato de acompañar ese proceso también para que ellas lo vean. Si yo no se los muestro, no le enseño, no lo van a saber. Pero finalmente, el recibir esta crítica, el tener las ganas de aprender, de mejorar, nos llevan, por ejemplo, a los resultados que yo hoy día tengo, que las estudiantes han tenido avances súper importantes en temas de, claro, al principio uno llega tímida, hoy día ya están mucho más desenvueltas en todos los quehaceres que tienen que hacer. Entonces, importa el rol del supervisor o supervisora, pero también de los estudiantes. Creo que para que haya un buen trabajo, ambas partes tienen que poner de su esfuerzo y colaboración para esta dinámica. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Es la primera entrevista que tenemos en este podcast de la revista Psicouda. Le agradezco mucho su colaboración, su tiempo y nada. No, gracias a ustedes también por haberme entrevistado. Espero que esto también pueda ser de utilidad para otras personas. También nos da otras perspectivas conversar estos temas. Son temas muy importantes que hoy día como país debemos también abordar y hacernos cargo. Así que también la invitación ahí A no naturalizar los abusos de poder en la exacto, práctica. exacto, no normalizar los malos tratos, ya encender las alarmas cuando haya que encenderlas, ya no dejar pasar el tiempo y que esto nos vaya interfiriendo cada vez más, hay que generar acciones, ya. Por eso también vuelvo a recalcar el tema de las redes de apoyo, fundamental, ya es fundamental para también afrontar estas situaciones complejas o procesos estresantes que vivimos también las personas a lo largo de nuestra vida. Nuestras redes de apoyo en esos momentos son fundamentales. Así que gracias a ustedes por la entrevista, los felicito por la iniciativa también de querer conversar estos temas, así que espero que esto también contribuya a otros estudiantes. Síganos en Instagram, revista Psicouda. Listo.